Bueno, entonces vamos a comenzar con un pequeño repaso de las fórmulas que hemos estado viendo, en los conceptos que vimos sobre pH, para que podamos hacer alguna aplicación de eso, ¿no? Hemos visto que creo que sí. A ver si podemos ubicarnos mejor para que veamos todo. Ahí está. Ahí está. pH. Bueno, vamos a hacer una cosa. En primer lugar, vamos a hablar sobre la constante K-Water, que dijimos que era el producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos, y esto era igual a 10 a la menos 14. Dimos la definición de pH como menos el logaritmo decimal de la concentración de protones y el pOH, que era menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y dijimos también que el pH más el pOH era igual a 14, ¿no? Ahí están las principales fórmulas de lo que vimos en la clase pasada. Se ve bien, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Bueno, lo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase va a ser una aplicación sobre estas fórmulas para hacer el cálculo del pH o del pOH de ácidos monopróticos y bases monohidroxiladas. Ácidos monopróticos y bases monohidroxilados. ¿Sí? Esto es, los ácidos que tienen en su constitución un único hidrógeno y bases que tienen un solo oxidrilo. Y para ambos vamos a ver sustancias fuertes y débiles. Dijimos que las sustancias fuertes eran aquellas cuya constante de ionización tendía a infinito, tendía al valor infinito. Es decir, lo que estamos poniendo en solución se disocia. En cambio, eran débiles cuando la constante de equilibrio tendía a cero. Es decir, de lo que colocamos en solución hay muy poca cantidad que se va a disociar en iones. Para empezar vamos a ver ácidos fuertes, ácidos monopróticos, ¿sí? Monopróticos, fuertes. Ácidos monopróticos fuertes como son, por ejemplo, a ver, constante tiende a infinito, ¿sí? Como ejemplo podemos poner al ácido clorhídrico, al ácido nítrico, que son sustancias de gran poder ácido. ¿Sí? Pongo el ácido clorhídrico como un hidruro no metálico, un ácido no oxigenado, y al ácido nítrico como un representante de los ácidos, de los oxácidos, ácidos oxigenados. Para que veamos esto, vamos a poner algún ejemplo, vamos a inventar algún problemita y vamos a tratar de darle solución a los problemas que tenemos.
Primer ejemplo. Vamos a disolver eh, 6,3 por 10 a la menos 2 gramos de ácido nítrico para formar 2,5 litros de solución. ¿Sí? Y vamos a ver en este problema qué pH tiene esta solución. ¿Qué pH tiene esta solución? Como se darán cuenta, vamos a necesitar acá de los conocimientos que tienen sobre soluciones y de los problemas que están haciendo en la parte práctica, porque si nosotros necesitamos conocer el pH, sabemos que pH no es otra cosa que menos el logaritmo de la concentración de protones. Es decir, lo que yo necesito conocer es la concentración de catión hidrógeno que hay en esta solución que hemos formado, que todavía no lo sé porque lo único que sé es la masa de ácido que hemos disuelto para formar una determinada cantidad de solución. Lo que vamos a necesitar conocer es la concentración del ácido. ¿Por qué? Porque para ácidos fuertes, es decir, para aquellos cuya constante tiende a infinito, la concentración de ácido, la concentración de catión hidrógeno, es directamente la concentración inicial del ácido que nosotros hemos preparado. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros colocamos 1 mol de ácido en agua para formar 1 litro de solución, pues prácticamente todo el mol, o podríamos decir todo el mol si la constante es infinita, todo el mol ese se ha disuelto, ¿sí? Se ha disuelto en la solución. De tal manera que vamos a tener 1 molar de protones. Fíjense que si nosotros tenemos ácido nítrico, el ácido nítrico se va a disolver en el agua, ¿sí? Vamos a escribir como Arrhenius, dando catión hidrógeno más anión nitrato. ¿Sí? Catión hidrógeno más anión nitrato. Fíjense que por cada molécula de ácido que se disuelva en el agua aparece un protón. De tal manera que las concentraciones estequiométricamente son iguales. Por eso les digo que la concentración del catión hidrógeno en la solución va a ser igual a la concentración inicial de ácido que yo tenga en solución. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Pues calcular la concentración inicial del ácido. ¿Y cuánto es la concentración inicial? Bueno, para la concentración vamos a usar siempre la concentración molar, ¿no? Entonces, la concentración molar implica conocer cuántos moles de soluto tengo por cada 1000 mililitros de solución. ¿Y qué datos me están dando a mí? Que hemos puesto 6,3 por 10 a la menos 2 gramos de soluto en 2.500 mililitros de solución, ya que son 2,5 litros. Pero acá tenemos un problema, ¿sí? El problema es que esto está puesto en gramos y yo necesito moles.
Entonces lo que vamos a hacer es una regla auxiliar para cambiar estos gramos a moles. Y para eso necesitamos conocer cuánto es el mR del ácido nítrico, es decir, los gramos que tiene un mol. El nitrógeno es 14, el oxígeno es 16, 16 por 3, 48, 48 y 14, 62, y 1 del hidrógeno, 63. Entonces, un mol son 63 gramos. Los 6,3 por 10 a la menos 2 gramos serán X moles. A ver quién tiene la calculadora a mano ahí. Luca, Daniela, Agustina. 1 por 10 a la menos 3. Muy bien, 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 moles. ¿Sí? Directamente es 10 a la menos 3 moles. 10 a la menos 3 moles son estos gramos. Entonces pongo 10 a la menos 3 moles. Y ahora podemos calcular X, que para nosotros será la concentración inicial. Porque si 10 a la menos 3 moles hemos puesto en 2500, cuando pongamos 1000 vamos a tener 4 por 10 a la menos 4. 4 por 10 a la menos 4 molar. ¿No es cierto? Porque esa es la molaridad, lo que estamos buscando. Que no es otra cosa que la concentración inicial. Entonces, el pH, que es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, para el caso del ácido fuerte será menos el logaritmo de la concentración inicial, porque los protones es directamente la concentración inicial. De acá que el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 4 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto es entonces este pH? $3,4, 3,39. 3,39. Evidentemente, este valor, 3,39, que es menor de 7, me está hablando de una solución ácida. ¿Sí? Lógicamente, porque lo que hemos puesto nosotros en solución es el ácido nítrico. Solución ácida, pH 3,39. Si quisiéramos saber el pOH, ¿qué vamos a hacer? Como la suma de pH y pOH me da 14, sabiendo el pH, voy a hacer 14 menos el pH, o sea, 14 menos 3,39, y de esa manera vamos a tener que el pOH va a ser 10,61. ¿Vamos bien? Fíjense que el problema, lo único que, nuevo que tenemos acá para resolver el problema es
aplicar la definición de pH para un ácido fuerte en donde la concentración de protones del ácido no es otra cosa que la concentración inicial del ácido. Y con eso solucionamos el problema. El tema es que los datos de mi problema no eran suficientes porque no me dieron la concentración inicial, sino que tuve que hacer el cálculo para encontrar el valor de concentración inicial del ácido. Con ese valor tengo la concentración de protones y recién aplico la definición de pH. ¿Sí? Muy bien. Pero a veces el problema puede estar presentado de otra manera, al revés de esto que hemos puesto acá. Yo voy a anotar acá estos resultados para que después podamos comparar con otro. El pH es 3,39 de este problema, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿ya han copiado acá? ¿Puedo borrar? Digo, el problema puede estar presentado en forma inversa a la que hemos visto. Por ejemplo, vamos a ver otro caso, el caso B. ¿Cuántos gramos? Calcular la cantidad de gramos de ácido clorhídrico. Vamos a suponer que una droga sólida, sabemos que es líquido, pero pongamos en gramos, ya después con la densidad podríamos calcular el volumen, ¿sí? ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico se deben disolver en agua para formar 1,8 litros de solución cuyo pH sea 3,9 o 3,95? ¿Sí? Fíjense que acá me están dando el valor de pH y lo que tengo que calcular yo es cómo voy a proceder para obtener esta solución. En el caso anterior me dijeron cómo hice la solución y que calculara el pH, ¿no? Acá me ponen la exigencia que el pH tiene que ser 3,95 y me piden cuántos gramos de ácido tengo que colocar para formar 1,8 litros de esa solución. Entonces, aplicando la definición de pH, que es menos el logaritmo de la concentración de protones, que para el caso del ácido clorhídrico, cuya constante es infinita, es menos el logaritmo de la concentración inicial, podemos escribir que 3,95, que es el pH, tiene que ser igual a menos el logaritmo de la concentración inicial. De esta manera, la única incógnita que yo tengo es la concentración inicial. Pero ahora, ¿cómo vamos a despejar en la ecuación este valor? Fíjense que tengo menos el logaritmo de la concentración inicial y tengo que llevar eso al otro miembro. Lo primero que vamos a hacer es llevar el signo negativo, ¿sí? Menos 3,95. Y luego vamos a llevar el logaritmo, que será el antilogaritmo de menos 3,95, ¿sí? Que para la calculadora será apretar el botón Shift y luego Log. ¿Sí? Entonces, la concentración inicial va a ser el antilogaritmo de menos 3,95. Vamos a poner
el menos 3,95, menos 3,95 y luego sacarle el antilogaritmo. ¿Cuánto nos da eso? También tiene que ser alrededor de 10 a la menos 4. Puede ser que me equivoque, profe, pero 1,12 1, ¿cómo es Lucas? ¿Se entrecorta? 1,12 por 10 a la menos 4. 1,12 por 10 a la menos 4. Molar. ¿Sí? Esa es la concentración inicial. A ver, ¿cómo puedo yo anticiparme y estar esperando un resultado para que no metamos la pata, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros hacemos una suma, una resta, una multiplicación, una división, bueno, uno tiene la posibilidad de anticipar un valor o alrededor de ese valor como para después certificarlo con la calculadora. Pero acá, ¿cómo puedo yo saber que con este pH voy a tener alrededor del 10 a la menos 4, como te decía? Bueno, cuando nosotros tenemos una cifra mayor de 1, por ejemplo, 12.345, y le sacamos el logaritmo, ¿sí? El logaritmo de este número va a empezar con 4, y luego la mantisa, ¿no es cierto? Lo que sigue. Esta se llama característica y luego la mantisa. ¿De dónde sale este número 4? Yo cuento los dígitos que tiene la cifra, en este caso son 5, y le resto 1. Y ese va a ser la característica del logaritmo. Va a ser 4, y algo. ¿Sí? En caso de tener 0,00002, cuando aplico el logaritmo, esto me habla de 10 a la menos 5. 2 por 10 a la menos 5. ¿Sí? 2 por 10 a la menos 5. Entonces, si es 10 a la menos 5, también va a ser el logaritmo 4 y pico, pero en estos casos, recuerden que acá tengo un menos, por eso me da 4 positivo, ¿no? En el caso de, nunca vamos a tener este caso para el pH, ¿por qué? Porque el número más grande que puedo tener es 1, y el logaritmo de 1 es 0, es el comienzo de la escala. Mayor de 1 jamás voy a tener. Siempre voy a tener números pequeños, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos ceros hay después de la coma hasta el primer número significativo? Esa va a ser la característica para ese logaritmo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá un 4, al volverme voy a estar en el orden de 10 a la menos 5. Como yo acá tenía un 4, al 10 a la menos 4 al volverme voy a tener un 3, uno menos. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ya sé la concentración inicial del ácido, pero a mí no me han pedido la concentración, sino que calcule la masa de ácido clorhídrico que debería poner en 1,8 litros. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Bueno, si nosotros colocamos 1,12 por 10 a la menos 4 moles en 1000 mililitros de solución, ¿sí?, del ácido, para
1,8, es decir, para 1800 mililitros de solución, voy a necesitar X moles, que incluso podríamos poner acá X gramos. ¿Cuántos gramos necesito para 1800? Que es la pregunta mía. Pero en ese caso, ya sabemos que al poner estos datos voy a necesitar cambiar los moles a gramos, que es lo que vamos a hacer ahora. Sabemos que un mol del ácido tiene 35,5, le pongamos, y uno 36,5 gramos. Entonces, 1,12 por 10 a la menos 4 moles va a tener X gramos. Si hacen el cálculo, 4,08 por 10 a la menos 3. entonces en vez de colocar esto, ponemos 4,8 por 10 a la menos 3 gramos. ¿Sí? 4,8 por 10 a la menos 3 gramos. Entonces ya con esto, como tengo gramos y tengo mililitros, puedo calcular la masa. ¿Sí? 4,8 por 10 a la menos 3 por 1800 dividido en 1000. Miren, estos 10 a la menos 3 con este 10 a la 3 se cancelarían. No. Al contrario, ¿cierto? Están en 4,08 es, profe. 4,08. Bien. Por 10 a la menos 3 multiplicado por 1800 dividido en 1000 es multiplicarlo por 1,8. Aquello multiplicarlo por 1,8 directamente. ¿Eh? Sin dividirlo ya en 1000. ¿Cuánto me da? 4,08 por 10 a la menos 3 multiplicado por 1,8. ¿Lo sacaste, Dani? Sí, 7,34 por 10 a la menos 3. 7,34 por 10 a la menos 3 gramos. ¿Sí? O sea, 7,34 miligramos. 7,34 miligramos. Como el ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, viene líquido, nos fijaremos en la botella en el envase de ese ácido, qué densidad tiene para poder sacar de ahí el volumen que contenga esta masa. A ese volumen lo disolveremos en agua para llegar a los 1,8 litros y eso debe tener un pH de 3,95. ¿Sí? Hemos ido desde la preparación de la solución a calcular el pH o desde el pH a calcular la concentración. Muchas veces en el laboratorio nosotros tenemos una solución cuya concentración desconocemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conocer la concentración de una solución ácida? Pues tenemos dos caminos que ya los conocen. En primer lugar, hacerle la titulación ácido-base, que es lo que han hecho en el laboratorio, o han visto en el laboratorio cuando la doctora Silvia les mostraba que en la bureta ponían hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Y abajo en el Erlenmeyer ponían el ácido a valorar, unas gotitas de fenolftaleína y comenzaba la titulación. Cuando se producía el viraje de color, ahí deteníamos el agregado de base, ¿sí? Se ponía violeta, fucsia, ese vaso abajo. Entonces ahí deteníamos y nos fijábamos cuánto era la cantidad de base que habíamos agregado y en base a la cantidad de base agregada y su concentración y los mililitros del ácido que yo tenía originalmente, podía calcular la concentración de ese ácido.
Ese es uno de los caminos prácticos que vemos en el laboratorio. El otro camino, también de laboratorio, es este, porque viene un aparatito que se denomina pHímetro, que justamente nos mide el pH. ¿Sí? El pHímetro es una punta, un sensor que tiene ahí una membranita, se mide por una diferencia de potencial creada por diferencia de concentración entre lo que estoy midiendo y la concentración que tiene interiormente el pHímetro. Entonces, con eso, por la diferencia potencial que se crea, se puede extrapolar cuánto es el pH que mide la solución. O sea que es una punta nada más que ingresa en el líquido y nos marca ya en el display cuánto es el pH. Y una vez que nosotros conocemos el pH, ¿sí? Si nosotros tenemos el pH, ya podemos hacer el cálculo de la concentración de esa solución. ¿Sí? Llegaríamos hasta calcular la concentración acá. Y de acuerdo al volumen que tengamos, podríamos decir cuántos gramos había en esa cantidad de solución. Lo interesante de este método es que es no destructivo. Para la titulación ácido-base, yo necesito sacar un poco del ácido, un volumen conocido de ese ácido, para poderlo titular y lo pierdo. En cambio acá no voy a perder nada porque lo único que estoy haciendo es meter la punta del electrodo, del pHímetro, dentro del líquido y con eso ya puedo medir el pH sin necesidad de gastar nada del líquido. Más allá de la mínima cantidad que pueda quedar mojando en la punta del pHímetro. ¿Sí? ¿Está claro, no? Bien. Vamos a seguir entonces. Tercer problema. Calcular el pH de una solución obtenida cuando se disuelven 0,08 gramos de hidróxido de sodio en 2,3 litros de solución. ¿Sí? Para formar 2,3 litros de solución. Fíjense que acá ya no estamos enfrente de un ácido, sino que estamos frente a una base. Una base. Y vamos a decir que el hidróxido de sodio es un electrolito que tiene una constante de disociación infinita también. Es decir, lo que ponemos en el agua se disocia. El hidróxido de sodio es conocido comercialmente como soda cáustica. ¿Sí? No tienen que haber sentido nombrar por ahí. Bien. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ya sabemos que el pH es menos el logaritmo de la concentración de cationes hidrógeno. Pero acá tenemos un problema. Porque los cationes hidrógenos van a ser extremadamente pocos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos disolviendo no es un ácido para obtener protones en solución, sino que es un álcali, una base. Entonces, lo que vamos a tener en solución, en mayor cantidad respecto del agua, es oxidrilos, que libera el hidróxido de sodio. Por lo tanto, lo que vamos a tener que calcular en el caso de las bases es el pOH. ¿Sí? El pOH. Y decimos que el pOH es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos.
Y como la constante de la base del hidróxido de sodio tiende a infinito, o es infinito, resulta ser que la concentración de oxidrilos es igual a la concentración inicial, C sub 0, ¿sí? C sub 0, concentración inicial de la base. Así como hemos hecho en el caso de los ácidos, es exactamente igual acá, nada más que en vez de calcular protones, acá estamos calculando oxidrilos, ¿sí? Y calculamos pOH. Por lo tanto, vamos a calcular la concentración de esta solución, la concentración inicial, para conocer de esa manera cuánto es la concentración de oxidrilos y poderla calcular con la definición de pOH. La concentración tiene que ser molar, es decir, cuántos moles del hidróxido de sodio hay en en 1000 mililitros de solución. Si hemos disuelto 0,08 gramos en 2300 mililitros de solución. Nuevamente tenemos el inconveniente de que acá tengo gramos y acá tengo moles, es decir que tenemos que cambiar los gramos a moles. Un mol del hidróxido de sodio, 23,16,1, son 40 gramos. Entonces los 0,08 gramos van a ser X moles, ¿sí? Esto es 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 moles. Entonces, ya no usamos los gramos, sino los moles. 2 por 10 a la menos 3 moles. Y resolvemos nuestra regla de 3 para encontrar la concentración inicial. ¿Cuánto vale la concentración inicial? 8,6 por 10 a la menos 4. 8,7 porque es 69, profe. 8, bueno, lo pongamos 8,69 por 10 a la menos 4. 4. Molar, ¿no es cierto? Con este dato ya puedo calcular el pOH, porque es menos el logaritmo de la concentración inicial. Es decir, menos el logaritmo de 8,69 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto es el pOH? 3,06. 3,06. Pero es pOH. Y a mí me han pedido pH. ¿Cuánto es el pH? El pH va a ser la diferencia entre 14 y el pOH. O sea, 14 menos 3,06 me da 10,94. Fíjense ustedes que el pH está por encima de 7. Esto quiere decir que estoy frente a una solución de una base o de un álcali. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué menos a las menos 4 y no a las menos 7? ¿En dónde? ¿Acá la constitución inicial? Sí, Bueno, a mí me dio a las menos 7. es esta, ¿sí? 2 por 10 a la menos 3 por 1000 es 2. Y 2 dividido en 2300 no te puedes dar 10 a la menos 7. Ah, sí, tienes razón. Sí. Vos has hecho 2 por 10 a la menos 3 dividido en 2300. Sí, me olvidé de multiplicar. Bien.
De igual manera que nosotros hemos hecho el ejercicio de, conociendo el pH, calcular la concentración inicial, podríamos hacer acá, conociendo el pH, calcular la concentración inicial de una base cualquiera, pero teniendo en cuenta que si el dato mío es pH, lo tengo que pasar primero a pOH y recién voy a empezar a hacer el cálculo inverso, ¿no es cierto? Sacándole la concentración de oxidrilos menos el antilogaritmo de menos el pOH, ¿sí? Como hicimos en el caso anterior. Así que a cuidarse con no sacar el pH de una sustancia básica, considerando que la concentración de la sustancia básica es directamente la concentración de hidrógeno, porque no es cierto. Es la concentración de oxidrilos, ¿sí? De ahí tengo que sacar primero el pOH y luego, por diferencia, sacamos el pH. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos a ver ahora qué pasa con los ácidos débiles. Miren, de las fórmulas que nosotros hemos obtenido, que yo les hice acá el resumen, podríamos poner acá que para las sustancias fuertes, el pH es menos el logaritmo de la concentración inicial del ácido. Y para las bases fuertes, el pOH es menos el logaritmo de la concentración inicial de la base. ¿Sí? Es decir, esta estructura que tengo acá, estas dos formulitas, a donde tengo la concentración de protones es directamente la concentración inicial del ácido, y donde tengo la concentración de oxidrilo es directamente la concentración inicial de la base, ¿no? Y después puedo sacar pH o pOH en cualquiera de los dos casos, por diferencia con 14. Vamos a ver ahora qué pasa con las sustancias débiles, ¿sí? Los ácidos monopróticos débiles. Es decir, aquellos cuya constante tiende al valor 0. ¿Eh? Constante tiende al valor 0. Para eso vamos a tomar un caso genérico, porque cuando la constante tiende a 0, yo no puedo saber de antemano cuánto de protones se han disuelto, porque la constante me está diciendo de que de todo lo que yo puse, muy poquito entró en solución. ¿Sí? Ese muy poquito que entró en solución es lo que va a determinar el pH, y yo no lo conozco, porque si tuviéramos un ácido como este, en donde H es el protón y A es el anión de ese ácido, ¿sí? El anión ese puede ser un no metal o un anión oxigenado, ¿sí? De un oxácido. Este ácido, al disolverse, entrega el protón y el anión, ¿no? Recuerden que siempre estamos escribiendo en la nomenclatura de Arrhenius, porque la matemática es la que usamos, es la de Arrhenius. De todas maneras, agregar agua en ambos miembros no me cambiaría la ecuación en el caso de escribirlo como Bronsted y Lowry, ¿no? La constante de equilibrio para este ácido, que es débil, llevaría la concentración de protones por la concentración del anión dividido en la concentración del ácido. ¿Sí? Y acá tenemos un inconveniente de conocer cuánto del ácido se ha disociado para formar protones y aniones, porque los tres valores son una incógnita. Lo que conozco yo solamente es la constante del ácido.
Entonces tengo una ecuación con 3 incógnitas, cuyo verdadero interés nuestro es conocer la concentración de protones, porque la constante del ácido la puedo encontrar en las tablas de los libros, ¿sí? Yo busco la constante de un ácido débil, voy a la tabla del libro y este es un dato, la constante es un dato. Pero estos otros dos no los conozco, ¿sí? Yo quiero conocer los protones, tengo este dato, pero estos dos no los conozco. Entonces, lo que me conviene hacer es una aproximación sin que se vaya a cometer demasiado error en esa aproximación para poder eliminar esas incógnitas y poder solucionar el problema. De una manera no absolutamente exacta, pero el error que cometemos es mínimo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto cuando les digo del error? Miren, según la estequiometría de la reacción, cada vez que una molécula del ácido se disocia, forma iguales cantidades de catión hidrógeno y de anión. Por lo tanto, por estequiometría, ¿sí? Primera aproximación, por estequiometría, podremos decir que la concentración de protones es igual a la concentración de anión, pero yo les dije que es una aproximación, esto es aproximadamente igual. ¿Por qué aproximadamente igual? Si estoy diciendo que por estequiometría estos dos son iguales. Porque la concentración de protones en realidad no es solamente la del ácido, sino que también el agua aporta protones. ¿Se acuerdan que el agua aportaba 10⁻⁷ molar? Pero es tan baja la concentración de protones que vamos a suponer que hasta el orden de las concentraciones de 10⁻⁵ no se cometen grandes errores, entonces vamos a decir que podemos considerar que la concentración de protones es aproximadamente igual a la concentración de anión. Por lo que ahora la constante ácida sería igual a concentración de protones por la concentración de anión, que es la concentración de protones, dividido en la concentración del ácido sin disociar, ¿sí? Obviamente que protones por protones me da protones al cuadrado. Esto es protones al cuadrado dividido en concentración del ácido. Y ya hemos eliminado una de las incógnitas que hemos aproximado a la cantidad de protones. Fíjense que ahora esto es dato, esto es lo que yo busco, y esta es el valor que nos está molestando todavía y que vamos a tener que hacer una segunda aproximación para poderla eliminar. ¿Cuál es esa aproximación? Pues, que si la constante tiende a 0, quiere decir que este valor en el denominador es extremadamente grande respecto al producto de anión por protón. ¿Cuánto de grande? Y tanto que tiende a la cantidad de ácido que puse inicialmente. Esto es, de lo que yo pongo de ácido inicialmente para la solución, extremadamente poca cantidad se disocia. Por lo tanto, vamos a decir que la concentración inicial del ácido, ¿sí? Su concentración inicial, es aproximadamente igual a la concentración del ácido en solución. Es decir, estoy diciendo, de lo que yo pongo nada se disocia. La constante es 0. ¿Por qué digo esto? Porque es tan bajita que tiende al valor 0, entonces estoy diciendo que prácticamente nada de ácido se ha disociado y le estoy conservando como ácido a la concentración inicial que habíamos puesto. De tal manera que ahora la constante ácida será igual a la concentración de protones al cuadrado dividido la concentración inicial. Y obviamente que a este ya lo conozco, es dato. Yo sé cuánto puse de
ácido débil como concentración inicial. A la constante la saco de tablas, entonces puedo decir que la concentración de protones será igual a la constante ácida multiplicada por la concentración inicial, y ese cuadrado va como índice de raíz. Entonces la concentración de protones es igual a la raíz cuadrada del producto entre la concentración inicial y la constante del ácido. De tal manera que para calcular el pH en un ácido débil, ahora deberemos escribir menos el logaritmo de la raíz cuadrada de la concentración inicial por la constante del ácido. ¿Sí? ¿Qué tengo que conocer de acá? La concentración inicial, la calcularemos como hemos hecho recién con los ácidos fuertes. Si no me dan la concentración inicial, la calcularé. Y de tablas vamos a sacar la constante del ácido. ¿Sí? A ver, hagamos un ejercicio para ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Yo voy a borrar estas dos aproximaciones que hemos hecho para llegar al resultado final. Porque lo que me interesa es la ecuación para hacer el cálculo. Supongamos que disolvemos otro ejercicio, ¿no es cierto? C o D, no sé, D. Disolvemos ácido nítrico para obtener una concentración, perdón, ácido nítrico no. Ácido nítrico es el fuerte. Aquí vamos a disolver ácido acético. Miren, la fórmula del ácido acético es esta. Ustedes no lo conocen porque es un ácido orgánico que proviene de la oxidación del alcohol etílico. Lo vamos a representar a esto como HAC, donde AC es el anión acetato, así se llama. ¿Sí? De acético pasamos a acetato. Esta va a ser nuestra nomenclatura para el ácido acético. Y vamos a preparar una solución. ¿Saben lo que es el ácido acético? ¿A dónde lo encontramos, el ácido acético? El vinagre. En el vinagre, exactamente. El vinagre es una solución entre el 3 y el 5% de ácido acético. Fíjense que al ser un ácido débil, lo podemos usar como comestible, ¿no es cierto? Para hacer aderezos o para preparar comida, porque el ácido acético impide la multiplicación de bacterias por el pH que tiene. Entonces se lo usa como conservante. Con todos los encurtidos se usa mucho el ácido acético o la fermentación acética del alimento para que al fabricar ácido acético se conserve. Si Daniela me decís cuál ha sido la concentración de ácido nítrico que usamos que calculamos en el primer problema, 2 por 10 al menos 4 era, o 4 por 10 al menos 4, una cosa así. ¿4 por 10 a la menos 4? 4 por 10 a la menos 4. Bueno, entonces, 4 por 10 a la menos 4 molar. Esa va a ser nuestra concentración inicial, ¿no es cierto? Y vamos al libro y buscamos la constante ácida, que si no me equivoco, si no me falla la memoria, andaba por 1,6 por 10 a la menos 5. Ese es el valor de la constante. Fíjense, 10 a la menos 5 es bastante baja,
el valor de la constante. ¿Mm? Entonces, si nosotros sacáramos el pH de esta sustancia, deberíamos calcular el logaritmo cambiado de signo de la raíz cuadrada de 4 por 10 a la menos 4, que es la concentración inicial, multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto será ese pH? 4,30, profe. 4,30. 30. Perfecto. Si eso te dio. Miren, pH 4,30 tiene el ácido acético de concentración 4 por 10 a la menos 4 molar. Sin embargo, en el primer ejercicio, cuando hicimos el ácido nítrico 4 por 10 a la menos 4 molar, es decir, de la misma concentración, nos dio un pH que es 3,39. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que con las mismas concentraciones el pH del ácido nítrico es más ácido que el del ácido acético? Más ácido porque se corre más hacia cero. O sea, recuerden que 7 era la neutralidad y cuanto más cercano a cero, más ácido se hacía la sustancia. ¿Y a qué se debe la diferencia de pH? Bueno, a que el ácido nítrico libera absolutamente todos sus cationes hidrógeno. Por eso el pH baja tanto, mientras que el ácido acético, al no liberar todos los protones, sino que lo hace en poca cantidad, tiene un pH más elevado. Y ustedes van a decir, profe, pero 3,40 a 4,3 no es diferencia. No, porque no hay, no es una escala lineal esta que usamos, es una escala logarítmica. Y un punto de diferencia en pH significan 10 veces en la escala lineal. ¿Sí? Así que podemos decir que prácticamente el ácido nítrico es 10 veces más poderoso que el ácido acético cuando trabajamos a nivel de estas concentraciones, ¿no? Libera 10 veces más protones que el ácido acético. Es 10 veces más fuerte. Bueno, de igual manera, si a nosotros nos presentan una base débil, a ver cuál puede ser una base débil. El hidróxido de amonio. ¿Sí? El hidróxido de amonio es una... en ese caso, la constante creo que es parecida al mío, si no es el mismo valor, ¿sí? Pero como es una base débil, lo que nosotros vamos a hacer con la concentración inicial de esa base es buscar la constante básica en el libro y teniendo la concentración inicial y la constante de la base, poder calcular la concentración de oxidrilos. Con esa concentración de oxidrilos calcularemos el pOH y por diferencia sacamos el pH. ¿Sí? Siempre hay que tener presente que vamos a calcular para los ácidos el pH, para las bases el pOH y luego lo transformamos en pH.
Bien. ¿Alguna pregunta para hacer? No, De todas profe. maneras, ¿sí? No, que ninguna. No, profe, por mi parte no. Ya van a realizar ejercicio, seguramente en la parte práctica, van a hacer la ejercitación de esta parte del programa de pH. Con esto estamos terminando la unidad de soluciones diluidas, ¿sí? Profe, ¿qué temas entrarían hasta el tercer parcial? Eso lo van a decidir la jefa de trabajos prácticos, que saben hasta dónde han resuelto los problemas ustedes y con seguridad, ¿no es cierto? Y una vez que tengamos ya los temas prácticos, ahí se decide la teoría, que es la misma. Las profes van a decidir hasta qué parte van a tomar en el parcial. ¿Ya hay fecha, profe? ¿Cómo? ¿Hay fecha ya? No, todavía no. Todavía no, porque como están desarrollando el tema de soluciones, así que ahí va, cuando ellas decidan, ahí vamos a tomar el parcial. Bien. Entonces, hasta acá llegamos con soluciones diluidas.